Estudiantes, en esta mañana vamos a abordar el tema de los alimentos. El objetivo de este tema es que el educando conozca todo lo que establece nuestro código de familia sobre los alimentos, aplicando este conocimiento al caso concreto. Para definir los alimentos, el Código de Familia en su artículo 306 establece que los alimentos son bienes necesarios que se proporcionan para la vida de una persona. Comprende una prestación económica que guarda la debida relación entre las posibilidades económicas de quien está obligado a darlos y las necesidades de quien debe recibirlo. Además de las necesidades alimenticias propiamente dichas, se considera también como alimentos los servicios necesarios para garantizar una mejor calidad de vida. ¿Como cuáles serían estos? La atención médica, medicamentos, rehabilitación, educación especial, cuando se trate de personas con alguna discapacidad, independientemente pues, de su edad, el vestuario, la habitación, en donde que los niños tengan una casa, ¿verdad? En donde habitar, educación, aprendizaje de una profesión, porque hay que darle estudio a los niños, ¿verdad? Para que ellos sean hombres de bien el día de mañana. También hay que darles cultura y recreación. En el artículo 307 nos habla de la prevalencia del derecho de dar alimento. El derecho de dar alimento es personalísimo. Estamos hablando de las características, ¿verdad? Que es personalísimo, imprescriptible, no prescribe, es irrenunciable e intransferible, ¿verdad? Y los alimentos son inembargables también, no son compensables con ningún tipo de deuda. Es decir, que usted diga, mira, como yo estoy recibiendo una pensión de alimentos, te la voy a pasar, o yo te debo y entonces vamos a compensar la deuda. No. Tendrán sin excepción derecho privilegiado y prioridad sobre cualquier otra obligación del alimentante y no podrán ser perseguidos para los acreedores del alimentario. Es decir, en el momento en que te embargan en tu trabajo, si tiene usted varios embargos, la pensión de alimento le van a dar prioridad. El crédito alimenticio afectará todo tipo de ingresos, ya sea ordinario y extraordinario, que se perciba incluso el 13º mes. En el artículo 18 pues nos habla de las características de los alimentos. Dice que es personalísimo, pues se entiende por personalísimo el vínculo que existe entre dos personas, tanto el alimentante como el alimentario, ¿verdad? El que da el alimento y el que lo recibe. En el artículo 309 dice que es imprescriptible, es decir, que no prescribe. Siempre está vigente la obligación de dar alimento, aunque prescriban las pensiones alimenticias atrasadas después de 12 meses. Pero si usted tiene una obligación de prestar alimento, eso no prescribe. La, 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 la obligación de dar alimento cesa o se extingue, pero no prescribe. Decimos que es irrenunciable e intransferible, es decir, no se admitirá ningún tipo de transacción o compensación que implique renuncia total o parcial del derecho a las prestaciones alimentarias. Recuerden de que la pensión de alimentos es para los menores, no es para que los mayores anden haciendo transacciones con ella, ¿verdad? Dado el interés social y derecho público de esta materia. Cuando decimos que es intransferible, que no puede transferirse ninguna otra persona el derecho a exigir alimento. Es decir, ¿quién tiene este derecho? Este derecho, ¿verdad?, a exigir el alimento en representación del menor lo tiene la madre. Pero ese es un derecho de alimento que le corresponde recibir al menor. Dice que no compensación, crédito privilegiado y preferente. Es decir, el juez no autorizará ninguna forma de compensación de la prestación alimentaria con ningún tipo de deuda. La prestación alimentaria será privilegiada y preferente sobre cualquier otra obligación del alimentante, aun cuando exista sentencia ejecutada por una deuda anterior. Es decir, nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con otra deuda que exista. La pensión alimenticia siempre va a tener prioridad porque ese es un derecho del niño. En el artículo 313 nos habla de la retroactividad.
el pago de prestación alimentaria podrá reclamarse retroactivamente hasta por 12 meses. Es decir, si el papá no le ha estado pasando alimentos al niño, entonces ponerle que tiene 3 años de no estarle pasando, entonces él puede reclamar hasta un año. La mamá tiene derecho a reclamar el retroactivo de un año. Decimos que es inembargable. La prestación alimentaria es inembargable. Nadie te la puede embargar, ¿verdad? Y derechos en materia de alimentos. El artículo 315 habla de estos derechos. Dice que es el deber de dar alimento y derecho de recibirlo se funda en la familia. Unos aportan en dinero y otros trabajos, otros aportan el trabajo acorde a sus capacidades y posibilidades. Todos deben contribuir, todos los miembros mayores hábiles. Es decir, también los hijos mayorcitos ya pueden ayudar en el hogar, ¿verdad? Económicamente. Y también ayudar con los quehaceres domésticos. Entonces, orden en que se deben los alimentos. Esto es importante porque ¿cómo vas a pagar estas pensiones alimenticias? Entonces, hay un orden. Primero, a los hijos e hijas que no han alcanzado la mayoría de edad, son los menores de edad. Las personas con discapacidad, los que están discapacitados, los concebidos y no nacidos, es decir, la mujer tiene derecho a recibir pensión aunque que solo está embarazada y porque no puede trabajar, porque está enferma y está embarazada, tiene derecho a recibir una pensión. El cónyuge que no tenga para sustentarse, ¿verdad? Y a los hermanos y hermanas, a los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, ¿verdad? Entonces hay orden en que se deban los alimentos. Oigan bien qué interesante, a los hermanos y hermanas, a los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Este artículo es interesante, ¿verdad? Porque si un hermano te mantiene, ¿verdad? Y porque estás enferma, porque estás imposibilitada, tenés derecho, ¿no? Hasta el segundo grado de consanguinidad. Recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidades proporcionales a sus ingresos y capital. En caso de que la demanda recayere sobre uno de los obligados, este podrá solicitar se amplíe la demanda en contra de los otros obligados. Es decir, si hay varios obligados a pasar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la obligación recae sobre varias personas, ¿verdad? Y solo uno es el que está pasando, entonces esa persona puede ir a hablar ante el juez y pedir que también se obligue a los otros. El derecho a demandar alimentos aunque los padres no estén separados. Él o los cónyuges o la conviviente podrán demandar alimentos para sí y sus hijos e hijas y mayores discapacitados aunque no se encuentren separados. Es decir, muchas veces el esposo vive en la casa y no te da ni un peso, ¿verdad? Entonces la mujer también, porque estamos hablando aquí que el cónyuge o la cónyuge o el conviviente puede demandar alimentos para sí y sus hijos, ¿verdad? Y mayores discapacitados, aunque no se encuentren separados, aunque estén viviendo dentro de la misma casa, si el otro no te pasa, hay que exigirlo. Ahora, prelación en el régimen alimenticio. Los alimentos se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus propias necesidades. Si los recursos del alimentante no alcanzaren a satisfacer las necesidades de todos sus acreedores alimentistas, deberá satisfacerlas en el orden establecido. El derecho a demandar alimentos antes del nacimiento del hijo o hija. La madre podrá solicitar alimentos para el hijo o hija que está por nacer cuando éste hubiese sido concebido antes o durante los 260 días a la separación de los cónyuges convivientes, salvo prueba en contrario la que se tramitará como incidente. La pensión alimenticia atrasada. Se podrá reclamar pensiones alimenticias atrasadas, decíamos, hasta por un año, las que podrán ser exigibles por la vía del apremio corporal. Si usted no paga la pensión atrasada o usted deja de pagar la pensión mensual que el juez ha establecido, puede caer con pena carcelaria hasta de un año.
Ahora, vía para reclamar los alimentos. Se podrá reclamar los alimentos en la vía administrativa o judicial, conforme lo establece el libro sexto de este código, a adoptar el acuerdo de prestaciones alimenticias en sede notarial. Es decir, usted puede hacer un acuerdo notarial o se va al Ministerio de Familia y ahí hace un acuerdo, ¿verdad? Que usted va a empezar a pasar esa pensión y usted no puede faltar a ese acuerdo. ¿Qué personas están legitimadas para reclamar alimentos? Es decir, ¿quiénes pueden exigir estos alimentos? Podrán demandar alimentos los que estén llamados por la ley a recibirlos, bien por sí o por medio de un representante legal, si no gozaren del pleno ejercicio de su capacidad. ¿Qué criterios toma el juez para determinar la pensión alimenticia? Pues aspectos a tomar en cuenta para poder, ¿qué aspectos toma el juez en cuenta para fijar esta pensión? Pues la autoridad competente para fijar la pensión alimenticia debe tomar en cuenta: uno, el capital o ingreso económico del alimentante, su último, si en el caso que no está trabajando, su último salario mensual y global. Si el alimentante renuncia a su trabajo para no cumplir con su obligación, el último salario mensual será la base para fijar la pensión de alimentos. Si la o el alimentante trabajare sin salario fijo o no se pudiera determinar sus ingresos, el juez o jueza en su caso hará inspección en sus bienes y determinará la renta presunta. La edad de los hijos e hijas. La situación, es decir, el juez va a tomar en cuenta qué edad tienen los niños. La situación de discapacidad también de los niños, los adolescentes, si el alimentante padece una enfermedad crónica, el estado de necesidad de desamparo de otros alimentistas. También tiene que tomar en cuenta los gastos personales del alimentante, quien en ningún caso podrá evadir las responsabilidades de cumplir con la pensión, que los ascendientes hubieran cumplido con su obligación derivada de la relación parental. Criterios de determinación de la pensión. Para, por atraso del pago a la pensión alimenticia, el atraso en el pago de las pensiones alimenticias sin causa justificada, pues será penado con el 2% adicional por cada mes de atraso. El artículo 326 establece el acuerdo sobre la pensión alimenticia ante notario o notario público, porque se puede hacer un arreglo ante un notario. El padre y la madre podrán, mediante escritura pública, celebrar acuerdos sobre la pensión de alimentos que se debe pasar al hijo o hija o persona con discapacidad, pero esta deberá ser ratificada por autoridad administrativa judicial competente del domicilio al beneficiario de conformidad con el presente código. El artículo 324 nos habla de las formas de tasar los alimentos. El monto mínimo de una pensión alimenticia para un mismo beneficiario, en caso que el alimentista no tenga trabajo estable, entonces no podrá ser inferior al 25%. Esto es importante. No puede ser inferior al 25% del salario mínimo del sector económico a que pertenezca su profesión u oficio. En caso que el alimentante tenga un trabajo estable, se debe tasar los alimentos de la forma siguiente: 25% de los ingresos netos si hay un solo hijo, 35% de los ingresos netos si hay dos hijos, 50% de los ingresos netos si hay tres hijos o más, y se distribuirán pues de manera equitativa. Y si el alimentista tiene más hijos o hijas de los que están demandando alimento, este debe probar que está proveyendo a los demás con alimento. ¿Lo hallaste? Ah, bueno. Entonces, perdón. Si el alimentista tiene más hijos o hijas de los que están demandando alimento, este debe probar que está proveyendo a los demás con alimento, los que deberán ser incluidos en el máximo del 50%. Cuando se reclamen alimentos personas distintas a los hijos o hijas, se estipulará un 10% de los ingresos netos adicionales, respetando el orden de prelación establecido en este código. Estamos hablando de que el papá, la mamá también pueden demandar ese 10% al hijo, porque tal vez ya no pueden trabajar, están enfermos.
En caso de que concurran a reclamar alimentos más de 3 hijos y otros alimentistas, el 50% será destinado para los hijos y el otro 10% para los reclamantes. El límite máximo de pensión alimenticia asignada cuando concurran los incisos anteriores no podrá ser mayor del 60% de los ingresos, es decir, a este alimentista no se le puede afectar más del 60% de su salario para pensiones de alimentos, ¿verdad? Entonces, distribuido con equidad entre los demandantes y no demandantes con relación a los hijos e hijas. La pena por atraso del pago en la pensión alimenticia, el atraso por el pago de las pensiones alimenticias sin causa justificada será penado con el 2%, ¿verdad? De un 2% adicional por cada mes de atraso. También pueden haber acuerdos sobre la pensión alimenticia ante notario. El padre y la madre podrán mediante escritura pública celebrar acuerdos sobre la pensión alimenticia que se debe pasar a los hijos e hijas o personas con discapacidad, pero esta deberá ser ratificada por autoridad administrativa o judicial competente del domicilio del beneficiario de conformidad con el presente código. Otras formas de pago de la pensión alimenticia. Recuerden de que hay padres que son irresponsables que agarran, y madres que son irresponsables que agarran la pensión de alimento y lo destinan para otra cosa, ¿verdad? Para comprarse ropa a ellos y no les compran nada a los niños, ni comida. Entonces se podrá autorizar parte del pago de la obligación alimenticia en especie, ¿verdad? O en cualquier otra forma cuando a juicio prudencial del juez o jueza hubieran motivos que lo justificaren. El beneficiario alimentario o su representante podrá solicitar la constitución de un usufructo, uso u habitación sobre cualquier bien inmueble del obligado. Alimentos, ahora dice el 328, pronunciamiento en sentencia, ¿verdad? Cuando los alimentos se decidieran en vía judicial, entonces la sentencia, además de los requisitos generales que establece este código, tiene que expresar. Estamos hablando de la sentencia, el juez tiene que pronunciarse sobre todo estos puntos. Uno, el monto de la prestación alimentaria a favor de quien tenga derecho deberá pagarse y periodicidad mensual, quincenal o semanal. Dos, la afectación de los ingresos que perciba el alimentante, la autorización para el pago de la obligación alimentaria en especies o en cualquier otra forma cuando a juicio prudencial del juez o jueza hubieran motivos que lo justifiquen. Ordenar medidas de protección a la continuación de las ya existentes. Monto de los alimentos atrasados y forma de pago. La sentencia podrá ser modificada cuando se cambien las circunstancias de quienes los da y las necesidades de quien los recibe. ¿Qué efectos va a producir esta sentencia? Si el pago se hace por consignación, se hará entrega inmediata al acreedor sin trámite alguno, ¿verdad? Si el pago fuere parcial, se entenderá que la deuda quede extinguida por la cuantía pagada o puesta a disposición del acreedor alimentario, continuando la ejecución por el resto. En la ejecución de obligaciones alimentarias se podrá embargar las cantidades percibidas en concepto de salario, pensiones, retribuciones, prestaciones sociales o equivalentes a cualquier otro ingreso, incluyendo el salario mínimo. La ejecución de la sentencia podrá tramitarse contra él o la alimentante, sus sucesores o sus representantes, siempre que la obligación sea actualmente exigible. El empleador o la empleadora está obligado a deducir la pensión fijada por la autoridad administrativa o judicial respectiva con la sola presentación del acta o certificación de la sentencia bajo pena carcelaria personalmente, y en caso de no hacerlo queda sujeto a la sanción establecida por el Código Penal. El empleador tiene que retener esa pensión de alimentos.
Sanción en caso de incumplimiento. En caso de incumplimiento de los deberes alimentarios, quien estuviere conociendo el asunto a instancia de parte dará cuenta al Ministerio Público a los fines de establecer la responsabilidad penal que deriva de esta omisión. ¿Cómo se extingue la obligación de dar alimento? Se extingue por dos maneras. Por muerte del alimentante, que no dejaré bienes para satisfacerlo, y por muerte del alimentista. ¿Cómo cesa la obligación de dar alimento? La obligación de dar alimento cesa. No es lo mismo la extinción que la cesación. Cesa cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. Los mayores de edad podrán seguir recibiendo alimentos hasta que cumplan los 21 años cuando estén realizando estudios, siempre y cuando no haya contraído matrimonio, ni se hayan declarado en unión de hecho estable y no estén laborando. 2. Cuando los hijos e hijas menores hayan sido emancipados, salvo en caso de enfermedad o discapacidad que le impide obtener por sí mismos los medios de subsistencia. Estamos hablando de los menores de edad. Y en caso de falta de daños graves del alimentario contra el deudor o deudor de alimentos. Y cuando la necesidad de los alimentos resulta de la conducta represible del que solicita o recibe, ¿verdad? Porque hay hijos que están recibiendo la pensión, pero no. Hay una, por ejemplo, en el caso de falta o daños graves del alimentario contra el deudor o deudor de alimentos. Es decir, hay hijos que son bien agresivos con los padres. Y cuando la necesidad de los alimentos resulta de la conducta represible del que solicita o recibe. La cesación de la obligación alimentaria de los literales C y D, en este caso, ¿verdad? Cuando se habla de falta o daño grave y cuando hablamos de la necesidad que resulta de la conducta represible, deberá ser declarada por sentencia. El derecho dice de supervisión del uso de la pensión alimenticia o compensatoria, porque recuerden también de que cuando dos personas se divorcian y una de ellas está enferma, el otro que trabaja y está bien tiene obligación de darle una pensión compensatoria al cónyuge enfermo que ya está separándose de él. Entonces, el juez o jueza de familia, de oficio a petición de parte, podrá comprobar el correcto uso de la pensión alimenticia, porque recuerden de que hay padres o madres que hacen mal uso de la pensión alimenticia. Entonces, el juez perfectamente bien puede comprobar el correcto uso de esta pensión alimenticia o compensatoria asignada, tomando las providencias necesarias para corregir cualquier desvío o anomalía a su aplicación y utilización, ¿verdad? En ningún caso podrá suspenderse la obligación de enterar la pensión alimenticia. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a el tema de los alimentos. Muy buenos días.